Muchas gracias, hermanos. Muy amable. Am, bueno, pues estamos en la siguiente clase, estamos en nuestra segunda clase de este módulo. Estamos hablando sobre el libro de Levítico y pues realmente ha sido bastante interesante el, este tiempo, el conocer, escuchar, aprender. Y sí quisiera que en esta ocasión podamos hacer un pequeño, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Obviamente continuamos con la enseñanza, pero dentro de ese paréntesis quiero que vamos a ir conectando Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Entonces, sí les pediría que a varios hermanos que cuando empecemos la diapositiva, voy a pedir algunas escrituras que podamos ir viendo ya. Entonces, para que podamos tenerle ahí presente. ¿Listo? Entonces, arrancamos y decimos lo siguiente, ¿ah? Sí, aquí estamos acá. Ups, ya. Listo. A ver, me parece que ahí estamos ya. Sí, vamos a continuar. No va a ser mucho una reminiscencia de la semana pasada porque se recuerdan que la semana pasada se habló del libro de Levítico, enseña sobre lo que es el Levítico, viene de la palabra Leví, de la tribu de Leví y de los levitas que eran los personas que estaban al servicio del templo de Dios, ¿sí? Entonces, hay una característica. Los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví, sí, eran levitas, sí, pero no todos los levitas podrían ser sacerdotes. No sé si me hago entender esa parte. Todos los sacerdotes debían ser levitas, pero no todos los levitas podían ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran exclusivamente de la tribu de Leví, ¿no es cierto? Pero los levitas que aplicaban el sacerdocio debían ser directamente venían en sucesión directa de Aarón, que fue el sumo sacerdote, ¿se recuerdan? Entonces, digámoslo así, un ejemplo. Digamos que en este tiempo Felipe Ricaurte es el sumo sacerdote de la iglesia, ¿ok? Y a tiempos postreros mis hijos, Marco David, no podían ser sumo sacerdote porque debían ser de la línea genealógica directa de Felipe Ricaurte. En este caso, digámoslo así, Miguel y Martín podían ser los siguientes sumos sacerdotes. Entonces, eran por sucesión directa, ¿ah? No podían ser personas elegidas por terceras personas, ¿ok? Entonces, esa era la característica principal del sumo sacerdocio, ¿ok? Sí, entonces vamos a Levítico 8 del 4 al 9 y luego conectamos del 34 al 35. Si alguien tiene una inquietud, me la hace saber. Por cierto, no sé si se recuerdan que yo hice una pregunta la semana pasada y les había mandado como deber. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de la pregunta? ¿No se acuerdan alguien de la pregunta? No sé si levantan la mano tal vez. ¿No? Bueno, les recuerdo la pregunta. La pregunta era, ¿por qué Jesucristo fue bautizado? ¿Sí? ¿Se acuerdan esa de la pregunta? ¿Alguien me puede decir por qué Jesucristo fue bautizado si él dice en la Biblia que nunca cometió pecados y al parecer el bautismo es para el perdón de pecados? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe tal vez la pregunta? Eh, ¿Aló? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Edison, bueno, Edison. Ya, porque se tenía que cumplir lo que él fue a hacer, ¿no? Y una de las cosas que fue a hacer es que sea bautizado. Así más o menos lo que recuerdo, creo que es. Eh, sí, pero hay una razón. Hay una razón bíblica y hoy día la vamos a aprender, pero Jesús dijo, es necesario que se cumpla lo que Dios dice, pero hay una razón, ¿ya? Buena tu respuesta, pero no es la respuesta. Pero gracias, Hernán, gracias por tu Buenas noches, buenas noches. mi esposo. Javier, Bueno, no sé si le acierte, pero
más o menos me recuerdo, es como dice que fue para evidencia de que descienda el Espíritu Santo y como que quede, que se cumpla lo que justamente estaba escrito, ¿no? Que iba a descender como paloma sobre Jesús el Espíritu Santo. Ya, te hago un poquito una pregunta, un poquito más allá, para que completes la respuesta. ¿En qué parte decía eso del Antiguo Testamento? Porque eso es para que se cumpla, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas tal vez que en qué parte decía? No, la verdad no, exactamente no sé dónde está la cita, pero algo me recuerda más o menos del cómo fue la pregunta que decías, ¿no? El por qué, pero no sé exactamente en dónde está. Ya, gracias Javier, gracias por tu participación. Bueno, la razón principal tenía que ver con el sacerdocio, ¿ya? Y hoy día la vamos a aprender y gracias. Realmente la pregunta se va a ir respondiendo poco a poco, ¿ya? Y gracias Javier, gracias Hernán por su participación. Hoy vamos a aprender, ¿no es cierto? Entonces vamos ahí de paso. Levítico 4, perdón, 8, 4, 9 dice aquí, vamos ahí. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor. Ojo, una de las características de estos libros, Deuteronomio, Levítico, eran que Dios le hablaba directamente a Moisés. Entonces aquí se relata tal cual, digámosle, se redacta, se escribe tal cual iba sucediendo, ¿no es cierto? Aquí dice, así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. ¿Te imaginas? Estaba la tienda del encuentro, ¿se acuerdan? Y toda la gente estaba alrededor, o sea, muchísima gente. Y Moisés les anunció, esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y a Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó como con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima un efod bien asegurado, con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó delante de él el Urim, el Tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor, con el fin de purificarlos, versículo 34, y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo de día y de noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Tremenda escritura, ¿ah? Y tremenda responsabilidad la de Aarón y su descendencia. Perdón, aquí es importante, perdón eso ya, perdón. Aquí es importante dos cosas. Recalcar los derechos de un sacerdote, las obligaciones de un sacerdote. Aquí fue ordenado a Aarón y sus hijos. Vamos a retroceder algunas diapositivas. Veamos si podemos hacerlo. Vamos a ver. Por aquí estaban. No sé si se acuerdan que hace unos días atrás, meses atrás, dimos una clase sobre el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Aquí está, ¿sí? Recibió todas estas vestiduras, ¿sí? El pectoral, el talit, toda la ropa y un turbante, ¿no es cierto? Y aquí decía la parte de oro que está aquí, que dice al final, en la cual decía santidad al Señor, ¿verdad? Todo esto fue, con todo esto fue vestido Aarón para poder oficiar, ¿verdad? Entonces, era muy importante lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento fue el primer momento en el cual se presentó ante el pueblo de Dios y ante el mundo entero el momento en que un sacerdote era nombrado sumo sacerdote, presentado, ¿ya? Y mira, aquí dice cosas importantísimas. Dentro de los derechos sacerdotales eran comer de las ofrendas quemadas que habíamos hablado la semana pasada, los 5 tipos de ofrendas que había, ¿verdad? Am, tenían que obedecer los mandatos de Dios. De lo contrario, como dice al final, si no obedecían, morían. Y vamos a ver lo que pasó incluso después de esto. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, era impresionante. Los sacerdotes debían estar desde lunes a domingo
en la puerta del tabernáculo. Es importante entender esto, ¿sí? Un sacerdocio y otra cosa más, debía permanecer siempre frente al altar. Y otra cosa que se acuerdan que recordamos, el altar siempre debía estar encendido. Yo le pido de favor, a ver, a mi reina, si puede buscar Romanos 12:1, por favor. Quisiera también pedirle de favor a Marco Benítez que pueda buscar Mateo 3, versículo 13 y 15, por favor. Busquen estas dos escrituras para poderla ver, ¿ya? Entonces, miren, una característica que habíamos visto anteriormente era que el altar siempre debía estar encendido. Imagínate, todo el tiempo debían estar poniendo leña al fuego, todo el tiempo. Se quemaban las ofrendas, entraba una ofrenda, se quemaba, la noche entera se quemaba, al día siguiente esas cenizas se llevaban aparte y se sacaban, y siempre debía estar ahí. Un trabajo muy fuerte para los sacerdotes, ¿ah? Y aquí dice, imagínate, que antes de que empiece él a oficiar, en esta versión dice, versículo 5, versículos, sí, sí, ya, versículo 6, después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Esta es la clave, hermanos. Los lavó con agua, es decir, puso ahí una tina, entraron al agua y se purificaron por completo. ¿Por qué? Porque para que un sacerdote pueda oficiar delante de Dios, debía estar lavado su cuerpo en agua, o sea, purificado. Por eso es que nosotros cuando recibimos del bautismo, y de hecho les hago una pequeña aclaración, hay ocasiones en las que te dicen, oye, ¿tú cómo fue? Yo me bauticé. Nosotros no nos bautizamos, somos bautizados. Entonces el término es, yo fui bautizado, en mi caso, un 9 de mayo de 1997, ¿ya? Entonces mira, aquí dice, ¿qué dice aquí? Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Es decir, Moisés mismo, digámosle en sentido figurado, tomó a Aarón, le puso ahí en el agua y lo lavó él mismo. ¿Qué pasa en nuestro bautizo? Somos lavados de nuestros pecados tal como fueron hechos los sacerdotes, pero en este caso, nosotros somos lavados de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué Jesucristo, nuestro Señor, fue bautizado? Porque Él cumplió esta escritura. Él, antes de empezar su ministerio, ¿verdad? Él fue lavado en en el río Jordán, ¿verdad? Y fue lavado por un sumo sacerdote. Juan el Bautista era descendiente en línea directa de Aarón. Su papá, ¿quién se acuerda cuál es el nombre del papá de Juan? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el nombre del papá de Juan el Bautista? A ver, Zacarías. Zacarías, muy bien. Bien, Jesús, gracias, ¿no? Y la esposa de Zacarías era Elizabeth, ¿no es cierto? Entonces, mira, Juan el Bautista fue su primogénito y el único, y él tenía el derecho, la descendencia de poder dar el sumo sacerdote a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira, ¿qué hizo aquí Juan el Bautista con Jesús? Lo lavó con agua en el río Jordán. Por eso Jesús fue bautizado, porque Jesús fue bautizado, porque él iba a empezar su ministerio. Acuérdense, ya vamos a leerlo. Fue bautizado y empezó, y les dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Entonces, para que el Señor Jesucristo empezar su ministerio, él tenía que ser lavado. No porque tenga pecados, ¿sí? Sino porque tenía que empezar a oficiar su servicio, su sacerdocio. ¿Encontraron, por favor, Romanos 12:1? ¿Lo pueden leer? ¿Lo encontraron? Romanos 12:1, ¿lo encontraron? Si no, lo leo yo. Ya tengo Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos míos, les ruego por la misericordia como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Mira, ofrenda viva. ¿Por qué el altar del Señor en el santuario debía estar siempre encendido? Porque el fuego es muestra de que hay actividad.
Nuestros corazones deben estar en ofrenda viva ante el Señor siempre. Necesitamos orar en todo momento. Nuestro altar, dice, acuérdense que dice la Biblia, Nuevo Testamento, que nuestro cuerpo es del templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro altar es el altar ante nuestro Dios, es nuestro corazón, nuestra mente. Y si nuestra mente no está encendida, ofreciendo sacrificios continuos delante del Señor, ¿qué va a pasar? Si no hay una ofrenda viva, pura y agradable, ¿qué va a pasar? Se apaga el fuego, ¿no? Se apaga el amor por Dios, la pasión, y no te extrañes. A mí me ha pasado, hermanos, y tengo que luchar mucho contra eso. Hay momentos, hay momentos en la vida en las que el fuego se apaga. A los que somos casados, incluso el fuego del matrimonio suele apagarse, mucho más del fuego con Dios. Por eso aquí dice que el altar siempre debe estar encendido. Los sacerdotes deben estar ahí. Imagínate, como eran, tal vez tenían que cumplir turnos. Hoy me tocaba a mí de, dice, los 7 días de la semana. Y cuando sacaban el fuego de lo que estaban las cenizas de los holocaustos, de los sacrificios, sacar, ir a votar y estar ahí. Nunca podía estar la entrada del santuario sin un sacerdote. Y dice la Biblia, acuérdense, Jesús dijo, yo soy la puerta por la que entran las ovejas. Siempre hay referencias de todo esto. Siempre, siempre. Y la consagración y purificación de los sacerdotes era lavarles con agua. ¿Pueden leerlo, por favor, Mateo 3, versículo 13 al 15, por favor? Yo ya lo tengo. Ya, gracias, Marco. Mateo 3:13 dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Ujú. ¿Verdad? Gracias, Marco. Mira, aquí fue él a ser bautizado y Juan, obviamente, Juan sabía que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él sabía quién estaba delante de él y obviamente, tú te imaginas estar delante del Dios Altísimo, estar delante del Rey de Reyes, lo que te queda únicamente es humillarte. Pero el Señor Jesús muestra tanta humildad, por eso dice la Biblia que Él era humilde de corazón. Dijo, tranquilo, cumplamos lo que dice la palabra. Y Él cumplió. Él iba a oficializar su ministerio y debía ser purificado. Y Él se sometió en todo. Acuérdense, dice la Biblia que Él se sometió en todo al Padre. Aquí se sometió. ¿Sí? Entonces, esa fue la voluntad de Dios. Y hay una parte increíble, impresionante aquí, dice que si no lo hacen, morirán. Impresionante. Recuerden, cuando estamos tomando la cena, hay una parte de la Biblia que vamos a buscarla después, dice que cuando tomemos la Santa Cena, si no discernimos de que es del cuerpo de Cristo, podemos morir espiritualmente, y lo dice ahí, ¿no es cierto? Permanecer a la entrada del altar día y noche. Hermanos, nosotros, como dice en la Biblia, y vamos a verlo después, somos un sacerdocio escogido. Debemos siempre tener en mente, hermanos, que hay mucho por qué orar. Si nuestros tiempos de oración, y vuelvo, hermanos, me ha pasado, si nuestros tiempos de oración son 5 minutos al vuelo, te estás olvidando que tú eres un sacerdote escogido y tienes tú que pedir por si eres casado, por tu esposa, por tus hijos, por tus vecinos, por tu mamá, por tu papá, por tus familiares, por la ciudad, por nuestro país. Tienes muchos por quienes orar, por la paz mundial, por la ciudad, por la iglesia, por hermanos que te piden oración. ¿No has escuchado que hermanos dicen, oye hermano, ora por mí, por favor? Y tú, sí, 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 yo sí voy a orar, y te olvidas. Cuando el sacerdote estaba a la puerta, cogía los sacrificios y oficializaba y se presentaba ante Dios. Y hay una parte que dice, para que Dios los haga puros. Entonces el sacerdote intercedía, era como se puede decir, Dios es el autor intelectual y el sacerdote era el autor físico de lo que Dios quería. Entonces imagínate, nosotros somos esa mano amiga ante el mundo para poder anunciar el mensaje, ¿sí? Y en el primer sacrificio, si tú te tomas el tiempo de leer más abajo, dice que se presentó el primer sacrificio y bajó el Señor en un fuego consumidor y consumió el sacrificio. Algo así fue. El pueblo estaba afuera, reunido, el sacerdote ingresó los primeros sacrificios aquí y cayó un fuego tremendo del cielo y consumió
el sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque dijo el Señor, cuando tú hagas esto, yo estaré presente ahí. Y dice la Biblia que Dios es un fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, tú te puedes imaginar. Y te pido también que entendamos, cuando estamos orando, busquemos entender en nuestros pensamientos, hermanos, en nuestros corazones, que cuando oramos, Dios está presente con su santidad y está listo a escuchar lo que tenemos que rogar. Por eso dice la Biblia, cuando ores, no digan palabras vanas como lo hacen los paganos, que están ahí, repite, repite, repite una que otra. Deben ser palabras profundas, deben ser palabras salidas del corazón, deben ser palabras de súplica. Si quieres orar por tus hijos, Señor, ten piedad de mis hijos, ten piedad de mi madre, ten piedad. Sí, hermanos, otra cosa importante que quiero decirles, y cuando tú estés orando, a veces escucho, ojo hermanos, no soy un crítico, no soy un sacerdote, no, bueno, no soy un rabino, pero ¿qué ocurre? A veces se ora por lo siguiente, Señor, toma el control del servicio. Si Dios está en control del universo entero, muestra tu bondad en nosotros. A veces pensamos que Dios es como nosotros y en nuestras oraciones ponemos a Dios en un nivel bajo. Nosotros tenemos que estar conscientes que Dios es todopoderoso. A veces decimos que Dios pueda, puedas ayudarnos. Dios puede. ¿Se acuerdan que decía Jesús le dijo a alguien? ¿Cómo que sí puedo? Todo es posible para el que cree. Entonces debemos estar conscientes que Dios lo puede todo y más bien nuestra oración debe ser reverente ante Dios. Toma control de mi vida, me humillo ante ti, hazte presente. Mira cómo Dios se presente aquí. En este sacrificio, Dios bajó un fuego y quemó, dice, todos los sacrificios. Los quemó por completo y dejó hechos cenizas. Acuérdense cuando Elías sacrificó delante, ¿se acuerdan? Ante los 400 profetas de Baal, dice que bajó el fuego y quemó el agua y toditos, hasta las piedras fueron consumidas. Entonces, busquemos en nuestros corazones, hermanos, ver cuán poderoso es Dios y pedirle. Muchas veces queremos pedir a Dios, Dios, ayúdame. No, que su gloria se muestre. Y la gloria de Dios, hermanos, se mostró, en este caso, quemando todos los sacrificios. Y la gloria de Dios, hermanos, la gloria más grande de Dios se mostró en la cruz. En el momento más triste y humillante, se mostró la gloria de Dios. Entonces pidamos que Dios se haga presente en nuestras vidas. ¿Cómo? Cambiando nuestros corazones, porque también están cambiar mucho, muchas veces. ¿Sí? Seguimos con los sacerdotes, ¿ya? Y aquí va a pasar algo particular. Mira, recién fue inaugurado el sacerdocio y aquí Aarón tenía 4 hijos, al parecer. Y 2 de ellos, en este caso, eran Nadab y Abiú. Vamos aquí, Levítico 10 del 1 al 3. Dice aquí, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado. En otra versión dice un fuego extraño, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo. Y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acerquen a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Qué momento más trágico y triste, hermanos. Nos podemos imaginar que alguien muera en un incendio. Dice que un fuego salió, un fuego ardiente. Imagínate, no sé si alguien de ustedes ha visto alguna película cuando hay un lanzallamas, un fuego que los consumió a los dos ese momento. Impresionante. ¿Y sabes qué? Dice que incluso los mismos sacerdotes levitas que sacaron los cuerpos no podían tomarles del cuerpo porque si topaban el cuerpo físicamente quemado, quedaban impuros. Y si quedaban impuros delante de Dios, morían. Entonces, más abajo, si tú quieres leerlo, léelo, por favor. Dice que les tomaron de la ropa, lo que quedó de la ropa, y los jalaron y los sacaron. El mismo Aarón no pudo hacer nada por sus hijos muertos. Es más, si tú quieres leerlo más abajo, dice que no pudo hacer ni siquiera duelo, no pudo ni llorar, porque la santidad de Dios estuvo ahí presente. Ajá. Entonces, imagínate, fueron consumidos por el fuego de Dios. Dios tuvo que mostrar su gloria de una forma radical. Su responsabilidad era sagrada.
era de vida o muerte. Y Dios muestra aquí, hermanos, su santidad tanto para lo bueno como para lo malo. Por ende, si algo es agradable ante Dios, su fuego consume y ese fuego te llena a ti. Pero si ese fuego no le agrada, te va a consumir a ti y te va a dejar hecho cenizas, hermano. Por eso debemos pedir a Dios, Señor, que tu fuego consumidor no me consuma a mí, sino consuma el sacrificio que te estoy ofrendando y sea de tu agrado. ¿Sí? Recuerden que el incienso que ellos debían ofrecer ahí era de las ofrendas que daba la gente. Era el incienso con aceite como es de oliva. Pues hicieron algo que no agradó a Dios y Dios no tuvo contemplación. Pues debemos pedir a Dios, Señor, ayúdame a entender que cuán santo eres tú para buscar tu santidad. Hermanos, debemos buscar eso. Y yo soy el primero en que muchas veces fallo con eso, en buscar la santidad de Dios. Ahora, ¿alguien me puede preguntar por qué se debía quemar por completo las ofrendas en el altar? ¿Alguien me puede dar alguna razón, por favor? ¿Algo, por qué? ¿Nadie? ¿Por qué piensan que dice? Acuérdense que en la clase pasada veíamos, decía, las ofrendas deben ser totalmente quemadas. ¿Se acuerdan? Hasta hacerse cenizas. ¿Por qué creen ustedes? ¿Nadie? Les comento, y no es, vuelvo y repito, no es que yo me dé de sabio. Les hago una pregunta. ¿Por qué debían ser quemadas por completo? Porque cuando tú llevabas la ofrenda el Señor, ese animalito representaba tu pecado. Tú ponías tu mano sobre la cabeza, atabas al animal, él cogía tu pecado, lo ponía en el santuario, ¿cómo es? En el lugar donde se quemaban los inciensos, ¿cómo es? En los sacrificios. Y tu pecado consumía por completo y quería decir, Dios, te perdono. Solo las ofrendas que eran por gratitud, ¿se acuerdan? Las ofrendas de paz y holocaustos, era eso de coger un pedacito de la patita, se llevaba el sacerdote, pero cuando tú presentabas un sacrificio por tu pecado, debía ser consumido por completo, porque Dios dice, y recuerden, en Isaías dice, perdonaré sus pecados y no me acordaré nunca más de sus maldades. Por ende, por eso Dios consumía todo, porque vuelvo y repito, Dios es un fuego consumidor y cuando Él viene y consume tu pecado, se borró y se acabó, se fue. Debemos ser conscientes de aquello. Dios es un fuego consumidor que consuma mi pecado y no a mí. Por favor, podemos leer 1 Corintios 11:29. Sí, si alguien lo puede buscar, por favor, 1 Corintios 11:29. Perdón, 1 Corintios, a ver, 11:29. Ya. Dice aquí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Ya? Entonces, bien, Dios quiere que nos examinemos, mis hermanos. Y el Antiguo Testamento es una sombra de lo que debemos ver hoy en día. Aarón no pudo llorar ni guardar luto por sus hijos, porque estaba sirviendo al Señor. Imagínate tú como padre, ¿cómo verías si tu hijo acaba de ser consumido por un fuego y no lo puedes ni siquiera ayudar? Ajá. Así oficializaba el incienso el sacerdote. Podemos ver aquí, ¿sí? Este era el incienso, como es del altar de incienso, y aquí presentaba el incienso. Y si ese incienso no era agradable ante Dios, pasaba lo que pasó aquí, ¿sí? El incienso representa en este caso, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, las oraciones de nosotros. Por ende, nuestras oraciones deben ser con toda reverencia y con todo el corazón, hermanos. Vamos a continuar con los sacerdotes. Levítico 10, del 8 al 11. Antes de eso, quisiera pedirles de favor, si Hernán, me ayudas buscando y después en su momento leemos, por favor, 1 Pedro 2, 9. Felipe, ten la bondad buscar 1 Corintios 9, 16, por favor.
Ah, alguien más, por ahí escuché que estaba. Javier Todato, puedes ver 2 Timoteo 4:5 y yo buscaré 1 Corintios 2:16, ¿ya? ¿Listo? Vamos ahí. Dice aquí, Levítico 10:8. Después el Señor dijo a Aarón, tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Miren, otra obligación de los sacerdotes es enseñar los decretos y los secretos que Dios les había dado por medio de Moisés. Impresionante aquí. Es interesante, ¿sabes por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que somos un sacerdocio escogido. Y aquí dice que no deben beber vino ni de bebida alcohólica antes de entrar al tabernáculo. O sea, imagínate, uno puede decir, se tomaba un vaso de cerveza porque me comí un cevichito. Dios te escaneaba, pero 100%. A Dios no lo podemos engañar en ese caso. No podrán beber nada, ninguna bebida alcohólica antes de entrar. Le tocaba el turno, incluso las leyes rituales decían que si estaba impuro, hasta el anochecer era impuro. ¿Te puedes dar cuenta cómo Dios te evalúa totalmente? Dice aquí aquello. Entonces, si entrabas impuro, ya le pasaba lo que le pasó a Abiú y el otro hermano. ¿Sí? Imagínate, conocer los secretos de Dios y compartirlos a otros. Por favor, ¿pueden leer 1 Pedro 2:9? Tenga la bondad. Por favor. A ver, listo. Ya. Una primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nos anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Hernán. Mira, pero ustedes son sacerdotes escogidos para que anuncien las virtudes. Lo mismo, mire, por eso, hermanos, es importantísimo que leamos la Biblia. Busquen en el Antiguo Testamento, hermanos, busquemos, porque créanme, hermanos, estudiar esta parte a mí se me ha volado la cabeza porque estudio, leo una cosa y me lleva para acá. Leo por acá, me conecto a otra parte. Aquí, versículo 11 dice, y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. O sea, imagínate, Moisés debe tener tal memoria, tan buena memoria, de decirles, a ver, si Dios dijo que sea de color rojo, así, púrpura, debe ser rojo, púrpura, así. Si no obedecen, morirán. Y a nosotros dice, ustedes también son un sacerdocio escogido, linaje escogido, santo. ¿Para qué? No solamente para decir yo soy sacerdote, no, hermano, yo soy increíble. No, no somos increíbles. ¿Para qué? Para dar a conocer las virtudes de Dios y a interceder por la gente que sufre, por la gente que llora, por la gente que peca y por nosotros mismos. Ajá. Entonces, no somos escogidos para hacer lo que queramos, sino para buscar y poder, hermanos, anunciar los mensajes de Dios a los demás. Si tú piensas solamente, hermana, tienes 1, 2, 5, 10 años de la fe. No, yo me sé uno que otro, el Nuevo Testamento, sí, sí. No, si no te has dado el tiempo para buscar Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel y los demás libros, a auscultarlos, ¿qué tipo de sacerdote puedes ser tú? Si viene un padre de familia y te dice, hermano, ¿sabes qué? Mi hijo está luchando con la rebeldía y no sé qué hacer, y tú, ora nomás. Hermano, ora mucho. Pero dime, ¿qué hago? Pues hermano, coge Proverbios 1, 2, 3, 4, 5 y lee con tu hermano. Dile, hermano, aquí dice, la sabiduría llama. Oye, hermano, ¿sabes qué? Estoy luchando con orar profundamente. Listo, hermano, coge salmos, inspírate en los salmos. Ay, ya. Oye, hermano, ¿sabes qué? Mi hijo me pregunta y me dice que en el colegio le dijeron que el mundo fue creado por el Big Bang y que hubo la evolución y que la teoría de Darwin y la evolución de las especies. ¿Qué puedo hacer? Pues dile, hermano, lee Génesis o lee tú con él.
Como decía un predicador, los que dicen y creen que somos descendientes casi digo, de Abraham, somos descendientes directos de Adán y Eva, levanten la mano. Adán. Adán, levante la mano. Y los que creen que somos descendientes de los monos, levanten la cola. ¿No es cierto? Porque tú eres lo que crees. Y crees lo que lees. Y si tú lees la palabra de Dios, va a estar profundamente en tu vida y vas a poder enseñar a otros. Ay, no, hermano, es que sabes qué, leyó, dice la Biblia que ya no hay diezmo, ya no, no. Lee Levítico. Ahí te dice tal cual qué tipo de ofrendas debes dar tú y cómo debes darla. Ay, no, hermano, es que lo que pasa es que en los últimos tiempos, date el tiempo, ojo, hermanos, vuelvo y repito, nunca hablo desde la perspectiva de un sacerdote ni un rabino, nada. Soy un siervo inútil, un ignorante. Lee, hermano, Apocalipsis. No es que ahí habla de que ¿cómo es? El dragón de 7 cabezas, y es que me da miedo. Lee, lee la palabra de Dios, por favor. Leamos la palabra de Dios, hermanos. Alimentémonos y seamos capaces de poder anunciar a otros. 1 Corintios 9:16, por favor, ¿lo pueden leer? Le leo. La escritura dice, sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias. Mira, Pablo el apóstol dice que predicaba y se podía sentir feliz de eso, pero ay de mí si no lo hago. Él conocía, él era un fariseo de fariseos, él les sabía esto al profundo convencimiento. Ay de mí si no lo hago, decía él. Por eso él era muy comprometido con evangelizar. Debemos ser muy comprometidos, hermanos, con nuestros corazones, con orar por los demás, por interceder, hermanos. Ay de mí si no lo hago, decía el apóstol Pablo. Guardarse de beber vino antes de ingresar al altar. Buscar el corazón, hermanos, puro ante nuestro Dios. Buscar antes de estar incluso sirviendo, si estás de alabanza, estás en servicio, busca estar puro ante Dios también. Si vas a predicar, busca estar puro. ¿Sabes qué es la impureza? Es la incapacidad de una persona para presentarse ante Dios. En ese momento, en ese tiempo, la pureza ritual era presentarse ante el santuario. Si tú estabas impuro, no podías presentarte ante el altar porque se caía un rayo ese rato y morías. Segunda de Timoteo 4:5, por favor, pueden leerte tengan la bondad. Eh, versión NBI dice, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Gracias, mi hermano. Mira, eso es lo que nos dice Dios a nosotros. Dedícate y cumple bien tu ministerio. Lo mismo que le dijo a los sacerdotes, excepto que a ellos les cayó un rayo, ¿no? Y no digo excepto porque no sabemos cuántas veces nos habremos escapado de que Dios nos destruya espiritualmente y no querramos saber. Por eso muchas personas han dejado tal vez la fe, porque dejaron de ver la santidad de Dios y pensaron que era algo ligero. ¿Ok? Cumple bien tu ministerio. ¿Qué es cumplir tu ministerio? Busca la santidad ante Dios. Si pecaste o pecamos, busquemos ante Dios, Señor. Caí en enojo, ira, impureza, ayúdame. ¿Por qué? Sabemos claramente, Salmo 32 dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo día tras día. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va contaminando más, el corazón se contamina más. Una manzana que está podrida, ¿qué pasa más? No se arregla. Si tú no cortas la parte mala, ¿qué pasa? Se sigue contaminando. ¿Sí? Y dice, 1 Corintios 2:16, dice la Biblia. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, vuelvo y repito, hermanos, si tenemos esa bendición, pues ahondemos más, profundicemos más, inquiramos más, aprendamos más de lo que Dios quiere. Y les digo, vuelvo y repito, siempre desde el punto de vista, a mí me ha pasado, no pasemos en Facebook viendo cosas, TikTok viendo cosas, y ay, pasó media hora y no leí la Biblia. Ay,
Ay, es que estuve viendo los chismes de la farándula. Ay, lo que pasa es que no sabías que Liga le ganó al Barcelona. Ay, es que este jugador le cuesta no sé cuántos millones. No, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Vamos a ver otro tipo de impureza que había en el embarazo. Levítico 12, del 1 al 5. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si una mujer queda embarazada y da a luz a un varón, será ceremonialmente impura, o sea, no podía presentarse ante el altar por 7 días, así como es impura durante su periodo menstrual. Al octavo día circunciden al prepucio del niño. Después de esperar 33 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Durante este tiempo de purificación no debe tocar nada que haya sido consagrado, ni tampoco entrar en el santuario hasta que haya terminado su tiempo de purificación. Si una mujer da a luz una hija, quedará ceremonialmente impura durante 2 semanas. Así que con esperar 66 días, ella quedará purificada del flujo de sangre de parto. Imagínate, si daba luz, 7 días impura a un varón, pero si daba luz a una mujercita, el doble, 14 días. ¿Por qué será? Así que no sé. Sería preguntarle a un rabino, ¿por qué? O sea, imagínate, 7 días. ¿Y sabes por qué el flujo de sangre? La impureza de dar a luz les llevaba a, a tener que purificarse, a buscar pureza. Dios quería pureza en su pueblo, mis hermanos. Y ahora les comento un secreto. Am, en los tiempos antiguos, cuando la ciencia empezó a desarrollarse, resulta que cuando habían personas que entraban al quirófano, no se limpiaban, ni las personas que hacían el cuidado de los que operaban, no se limpiaban, no limpiaban bien los bisturíes o las pinzas, todo eso, y había muchas infecciones, la gente moría. Es más, hermanos, les comento un dato histórico. En la gripe, en la peste negra, que fue, si mal no recuerdo, por 1300, murió muchísima gente en el mundo. ¿Y sabes qué? Los judíos eran la población que menos murió en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos eran limpios, porque aquí llamaba a ser puros. Y dice la historia que en ese tiempo, como los judíos no morían porque eran gente limpia, pensaban que los judíos eran brujos, tenían alguna hechicería y les perseguían por eso. No, ellos aprendieron el Levítico aquí a que debían ser limpios, lavarse. Y resulta que mucha gente moría en el quirófano porque no limpiaban con asepsia los instrumentos. Hoy en día, si tú vas y aprendes, vas al quirófano, a un quirófano y ves que todo está limpiecito, descontaminado, porque donde haya una bacteria, hay muerte. Entonces, la impureza está ¿cómo está comparada con la muerte? ¿Sí? Entonces, el derramamiento de sangre también contamina a otros y tiene congruencia con lo que dijo Jesús. En Mateo 15, del 1 al 2, Jesús, acuérdense, decía, lo que entra en el hombre no es lo que lo contamina, sino lo que sale de él, lo que sale de su interior. En este entonces, lo que salía del interior era sangre o flujos de sangre, o ya vamos a ver otra escritura también, eso es lo que contaminaba al resto. Pero hoy sí Jesús dijo, muy parecido a eso, pero más profundo. Lo que contamina al hombre es las palabras que salen de su boca, los pensamientos, todo lo que tú estás maquinando y pensando. Mis palabras son espíritu y verdad, dijo Jesús. Lo que sale de mi boca humana estoy derramando mi alma. Por eso puede contaminarme a mí, a los demás. La impureza está relacionada con la muerte, ¿sabes? El líquido seminal, lo que se conoce, ¿no es cierto? Como líquido seminal, representaba la muerte de millones de espermatozoides. Por eso era considerado como impuro. El flujo menstrual ¿qué es un flujo menstrual? Es un óvulo que en las trompitas de falopio de una mujercita no pudo ser fecundado, por ende moría, era un óvulo muerto. Por ende, era un niño o niña que no había nacido, era un flujo de sangre que representaba muerte. ¿Sí? Por ende, Dios es un Dios vivo y todo lo que representa muerte representa impureza. Por eso debemos buscar, hermanos, la pureza en nuestros corazones. ¿Ok? Otro tipo de impureza, la lepra. Levítico 13:9. ¿Alguien me puede leer, guardar, por favor, Hebreos 4:14? ¿Ya? Dice aquí, Levíticos 13:9. Cualquiera que contrae una enfermedad grave de la piel deberá acudir al sacerdote para ser examinado.
Si el sacerdote encuentra una hinchazón blanca en la piel y el vello en la mancha se ha vuelto blanco y hay una llaga abierta en la zona afectada, es una enfermedad crónica de la piel y el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. No te puedes acercar al santuario, cuidado. En tales casos no es necesario poner a la persona en cuarentena porque es evidente que la piel está contaminada por la enfermedad. Versículo 29. Cuando un hombre o una mujer le salga una llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote examinará la llaga y aquí que si parece estar más hundida que la piel y el pelo en ella, en el pelo en ella es amarillento y delgado, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Es tiña o lepra de la cabeza y de la barba. Versículo 45. En cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada, se cubrirá hasta la nariz y pregonará, impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro, habitará solo y su morada estará fuera del campamento. Esto era lo que pasaba con los leprosos. ¿Se acuerdan que hubo una vez unos 10 leprosos que fueron donde Jesús? Ellos vivían afuera de la ciudad, pero se acercaban de lejos y decían, hey, Señor, lávanos, porque no podías acercarte nunca a alguien, podías contaminarlo. Y todo esto debía ser examinado por el sumo sacerdote. Mira, el sacerdote tenía una función grande. El sacerdote, hasta médica, miraba ese. Mirar la piel o auscultar de él limpios y puros, ¿sí? Mira, sales a la calle, ahí está un día caliente y frío a la vez, te da gripe. Sales a la calle, el smog te tapa la nariz, estás con alergias. Todo nos puede contaminar, hermanos. Entonces, pero la lepra es algo más profundo y aquí dice claramente que si la lepra estaba ahí, lo apartaban de la sociedad y tenía que vivir aparte. ¿Por qué? Porque corría el peligro de hacer daño a otros. Y lo mismo pasa, hermanos, cuando tú eres esclavo de la ira. El pecado se compara con la lepra en el Nuevo Testamento. Ira, inmoralidad, lujuria, materialismo. Dime tú, ¿quién puede vivir en paz con alguien que es alguien que es alguien irascible? No, no le aguantan. Los hijos huyen de él. ¿Quién quiere estar al lado de alguien irascible, grosero? O al lado de alguien que es un asesino. Nadie. Y aquí la Biblia lo menciona claramente. ¿Sí? La lepra te vuelve insensible. Es un pecado que si no es tratado, se agrava. Alguien hace un tiempo decía una vez que la lepra contaminaba tanto a los tejidos que los volvía insensibles y tú podrías ver con tus ojos que este dedo se caía, esta parte de aquí, y tú no te dolía. Veías que tu cuerpo se despedazaba, pero no te dolía. Es lo mismo espiritualmente. Si tú espiritualmente no ves las cosas que pasas y te vuelves insensible, ojo, cuidado, la lepra puede estar contaminando tu propio cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver la Biblia, hermanos, en Hebreos 4. ¿Alguien lo pudo ver? Hebreos 4, por favor, tal vez. Yo tengo, Marquito. Gracias. Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Amén. Gracias, Danita. Si yo tengo un sumo sacerdote que intercede por mí, me puede lavar con su sangre, me puede limpiar, acerquémonos ante Él, presentémonos ante Él. ¿Por qué? Porque nos puede sanar de nuestra lepra, de nuestra ira, de nuestro materialismo, de nuestra amargura. Hermanos, que tenemos amargura de tiempos. No, es que me cuesta perdonar. Hermanos, a mí me ha cuestionado profundamente esto. ¿Por qué? Cualquier tipo de pecado es una lepra que te vuelve insensible. Ay, no, es que esta persona me falló y yo no le puedo ni ver. Acerquémonos al sumo sacerdote que nos puede sanar de esa lepra, hermanos. Tal vez ya tu mente está cauterizada, ya no puedes ni ver a esa persona. ¿Qué ocurre? ¿Cuánta gente ha dejado la fe, hermanos? Y se van por resentimientos. ¿Qué ocurre? Es porque no nos acercamos al sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que está los 365 días del año, las 24 del día. Acerquémonos ante él, humillémonos. Y eso los digo, hermanos, viendo un espejo a Marco mismo, lo digo, debo acercarme a él y buscar su gracia.
Por eso Dios dijo aquí en ese entonces, el sacerdote va y lo esculta. Dile a Jesús, eres mi sumo sacerdote, límpiame y lávate de mi lepra. Humilla ante Dios, humíllate ante Dios. Dice la Biblia, el que se humilla ante el Señor será enaltecido. No podemos seguir, hermanos, pensando, ay, no, es que sigo con esto. No, humillémonos, porque si pasado mañana, 3 días, 4 días, no hablamos de eso, no nos confesamos ante Dios, no pedimos ayuda, nuestros corazones pueden endurecerse, hermanos. Mira, tenía que estar cubierta la cara hasta la nariz, dice. Imagínate cuántas personas vivimos así por años antes de conocer a Dios, pero también muchas veces por años, ya conociendo a Dios, pues nos volvemos esclavos. Busquemos ser librados de esa lepra, hermanos, si podemos. En Cristo, dice la Biblia, en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pueden ser limpiadas. Que tu pecado sea consumido por completo y Dios lo borre. Busquemos esa restauración. La pureza en el hogar, dice aquí. El Señor habló a Moisés, a Aarón, diciendo, cuando haya entrado en la tierra de Canaán, la cual yo les doy a posesión, si pongo una mancha, ojo, si pongo una mancha de lepra en alguna casa de la tierra de su posesión, el dueño de la casa vendrá y lo notificará al sacerdote diciendo, algo como una mancha se ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote, nuevamente mira, la imagen del sacerdote, versículo 36, entonces el sacerdote mandará que desocupe la casa antes de que él entre para examinar la mancha, para que no sea contaminado todo lo que está en la casa. Después el sacerdote entrará para examinar la casa y examinará la mancha. Y aquí que si hay manchas verdosas, rojizas en las paredes de la casa que parezcan más hundidas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y clausurará la casa por 7 días. Y si lees más abajo, si es a cuántos hogares hoy, cuántas casas hoy están contaminadas por el pecado, por la ira. ¿Cuántos padres de familia no luchan por sus hijos y les dejan padecer cosas? La pureza en el hogar debe ser examinada por el sumo sacerdote. Dile a Dios, Salmo 139, tú me conoces, me examinas, examíname, por favor, y revélame que estoy mal delante de ti. Dios pidió que su pueblo sea santo y apartado del mal y que los hogares sean consagrados a Dios. ¿Cómo consagrar a Dios? Oración, devoción. ¿Cuántos devocionales haces tú la semana? Padre de familia, tomas a tus hijas, a tu esposa, mi amor, leamos la Biblia. ¿Estás luchando con algo? Mi amor, aquí. Estudiemos la palabra. Dice la Biblia que somos purificados por el agua. ¿Ok? La palabra. Entonces, el sacerdote intercede por el pueblo, hermanos. ¿Sí? Vamos a hacer, vamos a dejar esta parte, hermanos, para la siguiente clase, porque esta parte es muy profunda y quisiera examinarla bien. Hermanos, la lepra. Si estamos contaminados, buscamos aquí en Hebreos 4:14, vayamos, acudamos ante el sacerdote, sumo sacerdote Jesucristo, que nos limpie de nuestra lepra espiritual, que nos lave, porque necesitamos su intervención. Amén. Eso, hermanos, no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, con gusto para responderla, que el tiempo se fue, créanme que se fue enseguida, no pensé que se iba a ir tan rápido, pero realmente a mí me llamó mucho la atención esta parte. ¿Alguien quisiera compartirnos algo, por favor? Gracias, gracias, Marco. Sí, bueno, yo lo que veo ahí es como que Dios es muy puro, muy santo y Él espera de nosotros lo mismo. Y aunque a veces no entendamos, o el pueblo no entendía en ese momento el por qué pedía estas Sí, características de pureza, pues nosotros entendemos que es Dios, o sea, no es alguien que pueda subsistir con la sociedad. Y, y es como mostrar cuán importante es para Dios la pureza del corazón, la pureza del alma, incluso la pureza física. Y cuán importante debe ser para nosotros, ¿no? También buscar esa misma pureza. gracias, Felipe. Hermanos, si nos damos el tiempo de leer un poquito más de estas partes, habla del flujo seminal, de la relación íntima, de la relación íntima. Dice ahí que incluso si alguien podía, estaban juntos una pareja, debían casarse. Entonces, hermanos,
es importantísimo que busquemos en la palabra de Dios lo que Dios espera de nosotros. Como dice Felipe, es verdad, gracias Felipe. Dios no es como nosotros. Él es totalmente puro santo. No se parece en nada a nosotros. Somos creados de su imagen y semejanza, sí, pero en espíritu no somos absolutamente nada comparado con nuestro Dios. ¿Sí? ¿Alguien pronto quisiera decir algo más, por favor? Bueno, ¿les parece bien si podemos orar para... ¿Alguien quiere decir algo más?